Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de este podcast llamado Despierta, estás con vida. Mi nombre es Natalia Prioleta, soy psicóloga y maestra de Reiki. Y este podcast lo tenía ganas de hacer hace muchísimo tiempo. Procrastiné, debo decir. Y bueno, creo que llega en el momento indicado también de mi vida, ¿no? Para hacer un poco de catarsis y para servir de otra manera fuera de la tradicional. El objetivo principal de este podcast es reflexionar sobre la vida misma, ¿sí? Basado en experiencias personales y también de mis consultantes, porque es muy importante conocer experiencias de otras personas. Quienes me conocen y han trabajado conmigo saben que me encanta compartir tanto mis propias vivencias como también las de otras personas que han salido fortalecidas, ¿no? Que han aprendido de situaciones dolorosas. Y todo eso que fui sacando de esas personas también me fue transformando a mí. Entonces eso lo quiero poner a disposición de ustedes en este podcast. La idea es que cada vez puedas volverte una versión más auténtica y alineada con la vida, que es lo que me está pasando a mí, lo que me está pasando hace unos años, a partir de distintos episodios dolorosos que he tenido que atravesar, que ya te iré contando. Y en los próximos episodios te voy a ir charlando un poquito de mí, te voy a contar algunas cosas, pero en este en particular te voy a hablar desde mi actualidad, de algunas cosas que me están pasando y que me parecía que dejarlo para otro momento hacía que perdiera esa magia del instante, ¿no? De lo que estoy sintiendo hoy, que seguro te puede servir. Uno puede hablar con el diario del lunes y aprendí esto, lo otro, de hecho lo voy a hacer también, pero también es interesante escuchar una versión actual, ¿no? Cuando uno está atravesando una situación difícil, porque eso puede servir a alguien que también lo está pasando y que no sabe, no tiene herramientas para salir adelante, ¿sí? O para atravesar esa situación de una manera más adaptativa y amable consigo mismo o consigo misma. Es por eso que este primer encuentro decidí llamarlo Desde el dolor. ¿Me acompañas? Voy a comenzar con una frase de Ernesto Sábato que dice: creo que el sufrimiento es más didáctico que la felicidad. Bueno, a falta de uno, estoy atravesando hoy por varias situaciones de vida dolorosas que me están poniendo a prueba, ¿sí? Que ponen a prueba lo que sé y aún más desafiante lo que no sé. Lo que no sé del amor, lo que no sé de los vínculos, lo que no sé de la gestión emocional, lo que no sé de mí misma. Y entonces ahí es donde una vez más compruebo lo que Sábato decía, ¿no? Que el dolor es lo más didáctico que existe. Y no es que no podamos aprender algo de los momentos felices. De hecho, creo que una persona consciente también le saca el jugo a estos momentos. Pero la verdad es que el dolor nos muestra una faceta nuestra que no conocíamos. Nos descubrimos, ¿no? Nos volvemos a descubrir, nos volvemos a encontrar, renacemos. Nos pone cara a cara con verdades que no veíamos. Y nos obliga también, si le damos permiso, por supuesto, a revisar nuestra historia. Y ahí es donde surge el mayor aprendizaje de todos. ¿Y por qué digo si le damos permiso? Porque aprender del dolor es una tarea consciente. Nos tenemos que disponer a ello. Y tenemos dos opciones cuando algo disruptivo nos sucede. O nos quedamos en el sufrimiento o atravesamos el dolor didácticamente. A lo Sábato. Quiero pararme un poquito acá para comentar esto del sufrimiento, ¿no? Y del dolor. ¿Qué diferencia hay entre estas dos formas de vivir una experiencia? Bueno,
Cuando nos anclamos en el sufrimiento, estamos todo el día buscando cosas que nos recuerden lo mal que la estamos pasando, ¿no? Por ejemplo, aparecen los por qué, traemos recuerdos de lo que no fue y ya no es, revivimos la experiencia traumática, nos enfocamos en lo negativo, externalizamos, esto quiere decir que ponemos el foco en lo que nos hicieron, y todo eso lo único que hace es hacerme sentir peor, ¿no? Me hunde más. Y peor aún, me revictimiza. Es decir, me vuelve a poner en el lugar de víctima una y otra vez. ¿Y qué pasa con ese lugar? Cuando alguien está en el lugar de víctima, está en el lugar de no puedo salir solo, no puedo con esto, ¿sí? En cambio, cuando nos movemos un poquitito del sufrimiento, solo queda el dolor de lo que hemos vivido. ¿Y qué se hace con el dolor? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Lamentablemente debo decirte que al dolor se lo atraviesa gestionándolo. ¿Y cómo se gestiona? Se preguntarán ustedes. Bueno, tenemos que proveernos de todas las herramientas y recursos que tengamos a mano para ello. Y si no tenemos, buscarlos. Los recursos, digamos, que yo he utilizado o los que estoy utilizando ahora, que no son los mismos que usé en su momento. ¿Por qué no son los mismos? Porque yo no soy la misma. Cuando me pasaron mis primeras situaciones más dolorosas, que ya iré contando en los próximos episodios, no tenía los recursos que tengo hoy. Entonces no sabía gestionar mi dolor. Más bien lo iba evitando, ¿no? Que eso también vamos a hablar. Entonces, lo que hoy te puedo decir que son mis recursos, bueno, hacer terapia es uno y creo que es uno de los más importantes, fundamental. Buscar ayuda, chicos, es primordial cuando algo nos supera. Y en este caso, cuando me pasó lo que me pasó, o cuando empecé a vivir esta experiencia dolorosa, no quise esperar, como otras veces, que directamente no pedí ayuda. No quise esperar a sentirme peor de lo que ya estaba. Y busqué ayuda antes, digamos, de que eso suceda. Y fue lo mejor que pude hacer por mí misma. Ese es un consejo que te doy. Que no esperes a sentirte muy mal, a no poder, ¿sí? Medito, hago Reiki y hago cosas que me gusten, sobre todo. Y algo que también es nuevo para mí es dejarme sostener por otros. Y ya que estoy con esto, te cuento que recién ahora aprendí eso, ¿no? A dejarme sostener por mis amistades, por mi familia. Y no es que no hubiera atravesado otros dolores antes, como te dije. De hecho, en los últimos años me han pasado 3 millones de cosas. Y sin embargo, no había aprendido a dejarme sostener, a dejarme mimar, a dejarme querer, a dejarme amar. Yo era de esas personas que estaban siempre disponibles para los demás, pero cuando me preguntaban cómo estaba, ¿no? O me querían mimar, decía que estaba bien. No, está bien, no te preocupes, estoy bien, ¿sí? Entonces no dejaba entrar a nadie a mimarme de verdad. Quedaba todo como en la superficie, ¿no? No podía mostrar mi vulnerabilidad. Y eso es algo que hoy cambió totalmente. Mostrar mi vulnerabilidad también me humaniza. Les dejo ver lo que soy, ¿no? Que también tengo un costado frágil, que no siempre puedo con todo, ¿no? Yo creía que mostrarme vulnerable me iba a debilitar más y hoy me doy cuenta que nada que ver. Si no hubiera hecho eso, no estaría saliendo tan rápido de estas situaciones. Entonces esta vez me dejé llevar sin más, quizás porque ya no tenía resto
y necesitaba dosis extra de amor. Lo cierto es que lo hice y qué bien se siente. Así que déjate sostener. Te puedo asegurar que descansar en el amor de otros te vuelve a conectar con tu propio amor. No necesitas una gran red de personas, sino elegir esas personas indicadas con las que quieras abrirte. Y estoy segura que vos sabes muy bien quiénes son esas personas. Bueno, para no ponerle tanto misterio, te cuento así muy brevemente las situaciones dolorosas que hoy estoy atravesando. Más adelante te contaré otras que he atravesado, pero que también se reviven un poco en el momento presente, ¿no? Uno no olvida, por supuesto. Hoy por hoy estoy atravesando una separación. Llevaba con mi marido 20 años juntos, 2 hijos, y bueno, fue una separación que me tomó por sorpresa, pero bueno, en realidad porque yo no quise ver muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué no quise? Porque estaba atravesando otra situación muy dolorosa, que es que hace poco tiempo, mis hermanos y yo nos enteramos que mi papá es adicto al juego. Y eso trajo muchísimos problemas económicos, emocionales. Hace un año que mi papá no nos habla y yo era una de las personas más cercanas a mi papá. Entonces, claro, obviamente hay cosas que no tuve ganas de ver porque no tuve ganas de volver a vivir una experiencia dolorosa, ¿no? No tenía resto, como dije al principio. Y bueno, lo fui pateando. Ya iré contando un poco más, pero gracias a la gente que me rodea, a mi terapeuta y a mis propios recursos, pude ver esto, ¿no? Y empezar a resignificar lo que estoy viviendo, ¿no? ¿Qué sé del dolor? Bueno, la verdad es lo que entiendo yo es que respondemos al dolor según como hemos aprendido a hacerlo desde chicos. Y para mostrarles esto, les voy a contar algo que viví a mis 3 años, casi 4. A esa edad nació mi hermana, Florencia, y al poco tiempo, al mes aproximadamente, la tienen que internar. Bueno, obviamente imagínense el panorama familiar, ¿no? En casa se vivía mucha incertidumbre porque no sabían si iba a sobrevivir. Mi mamá en pleno puerperio, mi papá con su trabajo intentando sostener lo que quedaba en la familia. Nosotros estábamos, mis 2 hermanos y yo, en casa. Mis abuelos eran quienes nos cuidaban porque mi mamá estaba todo el día en el hospital. Y yo a esa edad iba al jardín y recuerdo sentirme muy triste, muy angustiada. Recuerdo hasta mi rostro. Y yo lo único que quería era quedarme en casa, no tenía ganas de ir al jardín, no quería saber nada de ir al jardín. Y me mandaban igual, por cuestiones que vaya uno a saber, ¿no? Quizás pensaban que era lo mejor, a quedarme en casa, ahí sin hacer nada, a ir al jardín. Otro tanto por la misma exigencia que tenía mi mamá de seguir con los quehaceres, con la vida cotidiana. Lo cierto es que a mí eso me partía al medio. Yo lo que necesitaba era quedarme en mi casa. No me importaba que no estuviera mi mamá, obviamente sí me importaba, pero yo no le pedía a mi mamá que se quede. Yo lo que quería era estar ahí. No me quería mover de ahí, de mi nido, de mi espacio, ¿no? Donde me sentía contenida.
Y un día mi mamá me estaba vistiendo para ir al jardín. Me acuerdo que estaba agachada, prendiéndome unos botones. Mi papá estaba atrás mío y ellos dos conversando de manera así muy preocupante, ¿no? No me acuerdo, por supuesto, de lo que conversaban, pero sí me acuerdo de esa tonalidad. O sea, es increíble cómo cuando sos chico percibís todo eso. Así que para los que tienen hijos, ya saben. Yo era incapaz de expresar en ese momento lo que me pasaba, lo que sentía, porque no sabía lo que era. Yo solamente sentía que estaba mal, que estaba triste, pero ni siquiera podía llorar tampoco. No me daban el espacio para hacerlo. No me hablaban bien de lo que pasaba, o de lo que podía suceder, o de por dónde estaba yendo la situación, ¿no es cierto? Todo lo que hablaban los adultos yo no lo comprendía, pero comprendía esa sensación, ¿no? Percibía esa tonalidad preocupante, angustiada. Y yo repetía todo el tiempo, no quiero ir al jardín, no quiero ir al jardín, no quiero ir al jardín. Y mi mamá me seguía mandando. Bueno, pero ese día, mientras me estaba vistiendo y hablaba con mi papá, en un momento conecta conmigo, me mira a los ojos y por primera vez en ese tiempo mi mamá me dice: ¿qué te pasa? ¿No querés ir al jardín? Y yo le dije: no. ¿Pero no querés ir más? Me dijo: no, no quiero ir más, le dije yo. Y en ese momento mi mamá dijo: bueno, listo, hasta acá. Y me sacó el guardapolvo que me estaba poniendo, para ir, el delantal, para ir al jardín, me lo sacó. Y cuando ella me saca ese guardapolvo, chicos, la verdad que yo sentí que me sacó no sé cuántos kilos de encima. Sentí un alivio y solamente fue eso. Ni siquiera conversamos. ¿Se entiende? Pero fue el movimiento que ella pudo hacer para liberarme de esa tortura, para liberarme de eso que no quería hacer. Entonces, creo que ni siquiera la abracé, porque de eso no me acuerdo. Me acuerdo de toda la situación y de abrazarla no me acuerdo. Me acuerdo que me sacó todo y yo me fui. No sé si me fui a mi habitación o a dónde me fui, pero yo dije: bueno, yo no molesto, pero me quedo acá, ¿no? Y eso también obviamente me trajo algunas consecuencias, ¿no? Esto del de acomodarme, no molesto. Por eso es tan importante revivir algunas historias, experiencias que hemos tenido en nuestra primera infancia, porque eso explica muchas cosas. Y como dije al principio, de esa manera yo aprendí a vivir el dolor. Ese fue el primer dolor del que tengo registro, de algo que sucedió en la familia, que a mí me estaba doliendo y yo no podía ponerle palabras y nadie podía ayudarme a ponerle palabras. Yo a partir de ahí no hablaba prácticamente nada. O sea, me recluí, me quedé en un lugarcito donde no molestara, sobre todo para que no me vuelvan a mandar al jardín, y esperando a mi hermana, esperando que suceda, ¿no? Acompañada así, muy, muy bien acompañada por mi abuela materna, mi abuela Dora. Y así fueron pasando los días hasta que mi hermana volvió y revivimos. Pero esa huella se quedó para siempre. ¿Y qué pasó luego? Fui creciendo y todas mis experiencias dolorosas las vivía de la misma manera. Hablaba poco, no podía llorar, sentía que si lloraba era peor, o si lloraba no podía llorar frente a los demás, tenía que encerrarme a llorar sola. Y esto lo había aprendido en ese momento, ¿no? Entonces, creo que si cada uno puede revisar cómo ha vivido las primeras experiencias dolorosas de su vida, puede darse cuenta cómo vive el dolor, cómo sabe vivenciar el dolor, cómo sabe atravesarlo.
si lo evita, si reprime lo que siente, si le da lugar o no a las emociones, si alguien les dio lugar, porque obviamente a esa edad alguien nos tiene que dar lugar, alguien nos tiene que contener. Yo estoy asombradísima, yo tengo, 2 hijos, como dije, uno de casi 13 años y la chiquita que ahora el domingo cumple 5. Y es impresionante la diferencia que hay entre lo que yo era a esa edad y lo que mis hijos fueron a esa edad. La capacidad de expresar el dolor es totalmente diferente. Yo era incapaz en ese momento, pero claro, tenía adultos a mi alrededor que tampoco eran capaces de expresar el dolor. Y con todo esto yo he aprendido o intento enseñarles a ellos una manera diferente, ¿no? De vivir más amorosa y más real, porque la realidad es que evitar el dolor no quiere decir que no sintamos nada, ¿no? Empeora la situación. Entonces, como les decía, yo fui creciendo y fui viviendo mis dolores de esa manera, ¿no? Cuando murió mi mascota, la primera muerte significativa que viví a mis aproximadamente 9 años, cuando falleció mi abuelo. Yo recuerdo que cuando falleció mi abuelo yo estaba devastada y no podía llorar delante de nadie. Incluso estaba acompañando a mi abuela y mi abuela lloraba y lloraba y lloraba y yo hasta le decía, bueno, abuela, ¿por qué lloras tanto? No llores tanto. Me dolía verla llorar así y yo no podía. Y ella me decía, pero vos no te duele que el abuelo murió. Y yo le decía, sí me duele, pero yo no puedo llorar delante de ustedes, no puedo. Y en ese momento estallé en llanto. Y la verdad que fue muy aliviador y creo que eso marcó bastante el tema de poder llorar delante de otros, aunque igual lo tuve que trabajar muchísimo. Pero para que vean lo hondo que caló mi primera experiencia dolorosa y cómo fue marcando el vivenciar, ¿no? Posterior. Y hoy por hoy hay mucha gente que me dice que soy súper fuerte, que que cómo hago para atravesar el dolor con esta entereza. La verdad es que todos podemos, pero esto es un aprendizaje de vida y uno de los más importantes. Hace poquito mi hermana me pasó un reel de una cuenta que se llama Flor Sabia Flor, que me encantó. Y les voy a leer un pedacito de algo que me identificó mucho, justamente ante la pregunta de las personas, ¿no? De cómo sos tan fuerte, cómo haces. Y ella dice: la fortaleza es el coraje de atravesar el dolor aunque duela, sin esconderlo, sin evitarlo. Volver a sentir cada una de las emociones una y otra vez, las veces que sea necesario. Hablar y expresar lo que estoy sintiendo e ir a esos lugares incómodos. Y la verdad que es así. No queda otra opción que atravesar el dolor viviéndolo. Esa es la fortaleza más grande, eso es lo fuerte. Poder bancarte lo que te duela. Llorar hasta que no te queden más lágrimas. Recordar y sentir que te morís en ese recuerdo. Pero con la certeza de que para algo eso está sucediendo en tu vida. Y eso es algo que aprendí cuando mi mamá enfermó hace 6 años atrás aproximadamente, que ya les contaré esa historia. Ese fue
el primer gran aprendizaje que vino de la mano de mi mamá, al darme cuenta de cuánto tenía para aprender de esa situación. Y a partir de ahí, cada hecho doloroso que viví, le encontré el lado B, ¿no? Pero no evitando lo que sentía, no escondiéndome, sino atravesando el dolor como era. Yo tenía esa certeza de que para algo estaba ahí, de que tenía cosas que iba a sacar de esa situación, aunque no sabía cuándo ni cómo, que en ese momento me tocaba atravesar el dolor, y el dolor duele. Te duele el corazón, te duele el alma, te duele el cuerpo, te quita el sueño. Y eso lo tenés que aceptar. Dolor viene de duelar, ¿no? O duelar viene de dolor. Y duelar es doloroso. Y eso no lo podemos evitar. Entonces, para ir cerrando un poquito esto, quiero dejarles a modo de un punteo de lo que a mí me parece importante a tener en cuenta cuando atravesás una situación dolorosa. Cosas que tenés que saber que van a suceder y que tenés que darle lugar. Bueno, lo primero es que tengas paciencia, porque el dolor es inevitable y tenés que vivirlo. Y eso requiere tiempo, energía, entrega, ¿sí? Y mucha paciencia, porque vas a querer que se termine ya, pero se va a terminar cuando se tenga que terminar. Llorar todo lo que sea necesario, como dije antes, hasta que te quedes sin lágrimas, porque eso te va a aliviar, no te va a hacer sentir peor o te va a hacer peor. Al contrario, esa es la parte que mucha gente quiere evitar, ¿no? Porque siente que es peor, pero te puedo asegurar que dejar todo esto en un costado y seguir como si nada no va a hacer que desaparezca. Reprimir las emociones genera agujeros negros en nuestra psiquis, en el cuerpo, en el alma, que son muy grandes cuando va pasando el tiempo. Se van transformando en algo que no sabemos para dónde va a disparar y te absorbe por completo. Realmente ver lo que te puede dejar una experiencia dolorosa te conecta con la vida. Si no estuvieras vivo, no estarías sintiendo ese dolor. Entonces, ver que hay algo más allá te saca también del victimismo, ¿no? Te mueve un poco de ese lugar. Vas a vivir el dolor igual, pero teniendo un norte, aunque todavía no sepas cómo llegar ahí, ¿no? Y sobre todo recordá siempre que hay una persona, una mujer o un hombre que está apareciendo detrás de ese dolor, ¿sí? Hay un renacimiento. Yo hoy por hoy vivo las experiencias de esa forma y la verdad es que me calma muchísimo. Sigo sintiendo el dolor, por supuesto, pero es como que siento que hay algo que está renaciendo en mí y que va a ser tan grandioso gracias a esa experiencia dolorosa. Bueno, segundo, que busquen ayuda lo antes posible. No esperes a tener una crisis de angustia, una crisis de pánico, no poder dormir noches enteras, no poder comer. Obviamente que algunas cosas de estas nos pasan y es normal cuando atravesamos una situación dolorosa, pero hay límites, ¿sí? Y vos tenés que conocer esos límites.
tenés que conocer tu cuerpo, tenés que escucharlo. En mi caso, como les dije, no esperé hoy, en este momento, en mi actualidad, no esperé. Antes sí, antes sí, era otra versión mía. Hoy no esperé a que nada de eso me pase y busqué ayuda inmediatamente. Igual me acuerdo que la primera reacción, y mi hermana me dijo, tenés que empezar terapia, y yo dije, no, sí, pero después. Esa fue mi primera reacción, o sea, hay una parte de mi versión antigua que todavía sostenía, pero al otro día dije, no, ya me pongo a buscar, y fue lo mejor que me pasó. Porque eso te va a hacer reconectar de a poquito otra vez, ¿sí? Con tu propio ser, con tu propia experiencia, ¿sí? Te vas a empezar a conocer. Este autodescubrimiento que lográs iniciando una terapia es tan grandioso y magnífico que nadie se lo debería perder. Bueno, tercero, déjate sostener por tu red de contención. Déjate querer. ¿Por qué no te dejas querer? ¿Por qué no te dejas mimar? Y no se trata de descargar como una catarata todo lo que te pasa y ponerte a llorar y dale, que obviamente que eso un poco también está bien. Pero muchas veces tiene que ver con el sentirte acompañada y dejarte que te acompañen. Sentir que no estás sola, ¿no? Dejar que te abracen, que te mimen, que te hagan un regalo. Porque además vas a descubrir cuánto te aman y vas a descubrir vínculos de calidad también. A mí me pasó, un día estaba muy mal, la verdad que estaba muy triste, esos días negros. Había quedado con una amiga para ir con sus hijos y mis hijos a la playa. Y la llamo y le digo, no, mira, te cancelo porque la verdad que tengo un día de mierda, no tengo ganas de hacer nada, me quiero acostar. Y ella me dijo, bueno, mira, ¿qué te parece si paso a buscar a los chicos, me los llevo y vos te quedas tranquila, descansando, haciendo lo que necesites, te tomás ese rato para vos, pues te los llevo? Cuando me dijo eso, para mí fue, yo me sentí un alivio que no les puedo explicar. Y un agradecimiento tan profundo. Y no solo eso, vino a buscar a los chicos. Y encima me trajo un bizcochuelo porque había hecho para ir a la playa, me trajo un pedazo para que yo meriende. A eso me refiero con vínculos de calidad y con recibir los mimos, porque les puedo asegurar que yo estaba en ese momento sola en mi casa, en un momento después de dormirme una siesta y llorar todo lo que quería llorar, me encontré merendando en el patio un rico bizcochuelo, ¿sí? Y estaba recibiendo el amor de mi amiga. Entonces ahí tienen que caer, en esas personas, ¿sí? Busquen porque seguro que en su vida tienen gente así. Y bueno, y por último, quiero que recuerdes que tenés que seguir siendo feliz. La felicidad no tiene que ver con ese dolor, en el sentido de, bueno, hoy estoy hecha mierda, entonces no soy feliz. Yo les puedo asegurar que yo en el peor de mis momentos me seguía sintiendo feliz. Seguía sabiendo dentro mío que yo era una mujer feliz, que estaba atravesando por una situación dolorosa, que no es lo mismo. Eso no te hace infeliz. Esa conciencia lo es todo. Poder agradecer a esa experiencia. Yo le he agradecido incluso a la enfermedad de mi mamá, a su muerte. He agradecido todo, a pesar de lo doloroso de la situación, porque he entendido que ha sido algo súper importante para mi vida, para la vida de mi familia, y que no íbamos a ser los mismos después de eso. Una situación de esas no pasa en vano por tu vida. No dejes que eso pase. Y eso te convierte en alguien feliz.
no en alguien contento, ¿sí? Que no es lo mismo. Quizás confundimos la felicidad con estar contento, con la alegría, jajaja, ¿sí? No. Estamos contentos cuando hay algo determinado que nos da alegría. Pero la felicidad es un estado del ser, un estado interno, que es totalmente diferente. Se siente y quizás no estás sonriendo ese día, pero seguís siendo feliz. Vamos a profundizar más en esto porque me parece sumamente importante, que si uno logra entenderlo te cambia la vida por completo. Pero bueno, hoy vamos a dejar acá, creo que fue suficiente por este primer episodio. Va a ser el primero de muchos, espero, y voy a hablar de todo un poco. Me gustaría que me dejen algún comentario diciéndome qué les pareció. También, por supuesto, los invito a que escriban ideas o temas que quieran escuchar, de los que quieran hablar, porque de eso se trata, ¿sí? De que les sirva. Y obviamente siempre va a haber alguien que nos va a mostrar su experiencia y nos va a servir para encarar cualquier tema. Por otra parte, les quiero comentar que, bueno, yo trabajo de manera individual, pero en octubre voy a lanzar un programa que lo tengo preparado hace mucho, que se llama Despertando, y en el cual yo acompaño a las personas a transformar su vida. ¿Y de qué manera? Bueno, conectando con su verdad, conectando con su propósito, conectando con su propio ser, con sus emociones, ¿sí? Es un programa en el que mezclamos psicología con espiritualidad, con lo que tiene que ver con lo energético, porque bueno, como les decía, soy maestra de Reiki también, entonces meditamos juntos. Yo los voy guiando para que se reencuentren. Vamos a tener espacios, es grupal, no sé si lo dije, pero bueno, vamos a tener espacios donde vamos a poder liberar y hacer catarsis también y hacer descarga, pero luego de eso transformarlo en algo, ¿sí? que me deje algo, eso que me está pasando. Vamos a aprender sobre gestión emocional, vamos a invitar gente también a que nos hable y nos cuente sus experiencias. La idea es tener un encuentro cada 15 días y después tener nuestros encuentros a través del WhatsApp, donde charlemos, donde yo les pueda dar alguna meditación o alguna reflexión o algún libro o alguna película o alguna serie para ver, ¿sí? Vamos a estar siempre conectadas. Tiene una duración de 3 meses. Es cortito y a la vez es largo porque es mucho, es muy intenso lo que se vive en ese programa. Y estoy segura que entras de una manera y salís de otra. Bueno, como en todas mis sesiones, quien trabajó conmigo sabe que entra de una forma y sale de otra, y siempre sale con una sonrisa, aunque venga llorando. Y esa es la transformación más importante, y ahí vas a conectar con esa felicidad de estar viva, que es mi propósito. Así que en mi Instagram tenés más información, podés entrar, chusmear un poquito y cualquier cosa me preguntás. Y bueno, nos escuchamos la semana que viene. Espero que les haya servido y les haya gustado.